Excelente, ¿verdad? Ahora nos toca a todos bajar un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a relajarnos un poquito hablando acerca de los anuncios. Y así yo creo que bajamos un poquito, ¿verdad? A toda esta montaña donde hemos subido para la gloria de Dios en esta mañana. Bueno, esta semana, pues hermanos, será una semana regular. Eso quiere decir que el martes se reúne el grupo de jóvenes adultos. El día miércoles estamos acá con los hermanos y hemos comenzado un nuevo estudio en el libro de los jueces. Estamos estudiando ahora la etapa de los jueces de Israel. Este viernes estamos con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde y luego a las 7:30 con los jóvenes acá, ¿verdad?, en el Ministerio de Jóvenes, y también a las 8 el Ministerio de Padres que oran por sus hijos. Próximo domingo pues tendremos nuestros servicios habituales, servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía y por supuesto, como siempre les recuerdo, una muy buena clase de escuela dominical, desde niños hasta adultos. Fuera de eso, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde para todos los miembros tenemos junta administrativa, estaremos, ¿verdad?, dando nuestro informe del trimestre, estaremos dando una actualización a los miembros, ¿verdad?, acerca de cómo van todas las gestiones de la iglesia en cuanto a lo que es la nueva construcción de un edificio, ¿verdad?, una nueva facilidad para la iglesia, y estaremos tocando algunos otros asuntos con la iglesia. Así que los miembros los espero hoy, 5 de la tarde, ¿verdad? El repaso del coro hoy no va a ser. Hoy no va a ser, lo tenemos que cancelar. Va a ser próximo domingo, 5 de la tarde, Orlando. Y va a ser para todos los que tienen líneas, que hay que grabarlas, pues para todos, ¿verdad? Próximo domingo, 5 de la tarde. Y recuerden que también el próximo domingo, 5 de la tarde, tenemos clases de bautismo y clases para nuevos miembros, en inglés y en español. Así que todo el que esté interesado en participar en estas clases es bienvenidos. Está el concierto de Rock of the Universe que viene por ahí en enero 23. El costo es $120 por persona. Y también viene ya el campamento. Padres que quieran enviar a sus hijos al campamento, va a ser el fin de semana de febrero 6 al 8 y el costo del campamento son $160 por persona. Y un último anuncio tiene que ver con el viaje a Israel, ¿verdad?, que se sigue ya formando el grupo, está creciendo el grupo, gloria a Dios por eso, y va a ser marzo 20 al 30, incluye Israel y Jordania, ¿verdad? Estaremos visitando Petra, estaremos visitando también el Monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida, ¿verdad? Y allí pues falleció. Todo eso estará, ¿verdad?, incluido en este viaje. Así que cualquier información usted me puede ver a mí, puede ver a mi esposa y con mucho gusto le hablamos al respecto. Y esos son los anuncios para hoy. Y tengo el récord ahora de predicar un sermón en 25 minutos. Pero no importa. Lo que hemos vivido hoy vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Y hoy quiero compartir un poco que tiene que ver con todo esto que hemos visto y hemos vivido, ¿verdad? Una iglesia que se entiende a sí mismo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y quiero hablar con ustedes hoy acerca de la iglesia en Filipos. Tuvimos allí nuestra lectura devocional en la introducción a la carta, o la introducción de la carta, el saludo, ¿verdad?, que hace Pablo a esta iglesia. Los filipenses, o la iglesia en Filipos, era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue él con Timoteo y con Silas los que establecieron esta iglesia en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Y esta iglesia realmente fue un proyecto de Dios. Yo creo que todas las iglesias son un proyecto de Dios. Pero específicamente, esta iglesia en Filipos fue algo que Dios tenía un propósito muy exclusivo, ¿verdad? Porque Pablo fue guiado hasta allí, hasta Macedonia, ¿verdad?, con sus amigos. Y me gustaría leer con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, los versículos del 6 al 12, para darnos cuenta de esa obra soberana de Dios, prohibiendo y al mismo tiempo permitiendo para el establecimiento de esta
iglesia, ¿verdad? En esta ciudad. Y dice el texto, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, porque a veces nosotros intentamos algunas cosas, ¿verdad? Ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Estorbó a Pablo y a Silas y a Timoteo, ¿verdad? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciéndoles, pasa a Macedonia y ayúdanos. Me faltan dos textos. ¿El 11 y el 12? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo, dice, a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿verdad? Si usted lee todo el contexto del capítulo 16 va a entender cómo Dios establece esta iglesia. Fue Lidia, una vendedora de púrpura, la primera convertida, ¿verdad? Y usted habrá leído esa historia. Ella, con otro grupo de mujeres que asistían, dice, en las afueras de la ciudad, en las puertas, allí iban al río, y allí dice que acostumbraban a hacer la oración. Y allí esta mujer escucha a Pablo y a sus amigos hablar del Evangelio, y Dios abre el corazón de Lidia para que ella reciba a Jesús. Y dice el texto que fue bautizada ella y toda su familia, ¿verdad? También en Filipo, Pablo libró a una joven de un espíritu de adivinación, nos cuenta el libro de los Hechos, ¿verdad? Y esto provocó un gran problema porque dice que los dueños de aquella joven acusaron a Pablo y a Silas con los magistrados porque sus ganancias se habían ido y Pablo y Silas fueron azotados con varas, fueron amarrados en un cepo y fueron a parar a lo profundo de una cárcel. Pero Dios tenía un proyecto, ¿verdad? Y nos cuenta la historia ahí en el libro de los Hechos, que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban al Señor y los presos los oían y sobrevino un gran terremoto y las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron y dice que el carcelero se iba a suicidar pensando que todos habían escapado. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, ¿verdad? Porque todos estamos aquí. Y dice que él se precipitó a lo profundo de la cárcel con una antorcha para llegar hasta donde estaban ellos. Y lo lógico que hubiéramos hecho nosotros si fuéramos los carceleros es comenzar ¿a qué? A cerrar puertas y a amarrar prisioneros otra vez. Pero lo que la Biblia nos dice es que este hombre vino y cayó de rodillas delante de Pablo y de Silas con una pregunta muy importante. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta que recibió este carcelero fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en esa misma hora se llevó a Pablo, a Silas, y que él fue bautizado esa misma noche con toda su familia, ¿verdad? Este hombre también creyó y su corazón y el de los suyos fue abierto al Evangelio. Y así comienza una iglesia en aquella ciudad y creció bastante. Y más tarde fue la iglesia que apoyó al apóstol Pablo en su obra misionera y en sus prisiones. La carta de los Filipenses es una carta que se cree que la escribe Pablo durante su primer encarcelamiento allí en Roma, ¿verdad? Y nosotros sabemos, porque hemos leído las cartas de Pablo, que Pablo no aceptaba fácilmente ¿qué? Dinero. Él siempre decía, antes bien estas manos me han servido, ¿verdad? Para trabajar y para no ser gravoso a la iglesia. Y Pablo siempre trabajó con Priscila, con Aquila, en su oficio que era hacer carpas. Sin embargo, Pablo aceptó de los filipenses muchas veces
ofrenda de ellos, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Pablo tenía una conexión especial con esta congregación. Y desde esta prisión escribe esta carta que nosotros leíamos hoy en nuestra lectura devocional. Y quiero que regresemos a este texto porque quiero meditar con ustedes en algunas cosas muy reveladoras que dice Pablo acerca de esta iglesia allí en Filipo. Y yo creo que hay cosas que nosotros podemos aprender y hay cosas que son dignas de imitar. Así que vamos allí. Miren lo que dice el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten que Pablo celebra aquí y nos revela en este mismo saludo es que la iglesia en Filipo era una iglesia que tenía una estructura. Tenía una estructura. Y una estructura muy sencilla, por cierto, pero una estructura bíblica. Pablo habla de los santos en Cristo. ¿Quiénes son los santos en Cristo? Son los creyentes. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Pero además, allí Pablo habla que están ¿con quién? Con obispos y diáconos. Y esta es toda la estructura de la iglesia. Obispos, diáconos y hermanos que integran la iglesia. Y entienda la palabra obispo por pastores también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se usa de una manera intercambiable estos dos temas, ¿verdad? Así que tenemos allí obispos, pastores en la iglesia, hermanos que están allí en la tarea de la predicación del evangelio y la edificación de la iglesia. Y Pablo menciona también como cuerpo de gobierno a los diáconos, hermanos que son ayudadores, hermanos que desempeñan una tarea de servicio en la iglesia, pero que también alcanzan un grado espiritual que los hace aptos para el ministerio de guiar la iglesia en la tarea del evangelio, ¿verdad? No son diáconos en el sentido como otros hermanos que sirven en la congregación. Entendamos estos diáconos en el sentido que Pablo describe, por ejemplo, en su carta a Timoteo, ¿verdad? Que ejercen también un liderazgo espiritual para la iglesia. Pero yo quiero también llamar la atención sobre la palabra santos. Y Pablo la usa para referirse a ¿quién? Ya ustedes lo dijeron. A los hermanos de la iglesia. Santos viene de una palabra griega, hagios, y significa sin culpa, puros, sagrados. ¿Seremos nosotros sin culpas? ¿Puros y sagrados? Es un uso, ¿verdad?, metafórico que hace el apóstol Pablo, porque en la realidad ninguno de nosotros pudiera decir que por sus propios méritos alcanza esta calificación. Por eso Pablo dice a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús, porque es únicamente a través de Cristo que Dios nos puede mirar como gente justificada y como gente que podemos alcanzar una pureza, porque lo que la Biblia dice es que Jesucristo, ¿verdad?, ha santificado a su iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga y sin nada semejante, ¿verdad? Pero note que Pablo se refiere a los santos en un sentido plural. Y usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento ni una sola vez que esta palabra se use en sentido singular para referirse a un hombre. Porque el único que es santo en el sentido personal, ¿quién es? Es Dios, que es 3 veces santo, ¿verdad? Pero la Biblia habla de santos en Cristo Jesús, ¿verdad? Habla en plural. Ningún ser humano podrá decir que ha alcanzado santidad por sus propios méritos, únicamente a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no se crean que esos vestidos de blanco que andan por ahí y que se hacen llamar santos, lo son.
la santidad nuestra purificación, nuestra justificación es únicamente a través de la obra de Cristo Jesús. Ahora, Pablo continúa su saludo haciéndole saber, si seguimos leyendo, ¿verdad?, que siempre los recuerda en oración. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. Y miren qué interesante, Pablo no solamente les dice que los recuerda en oración, y cuando usted lee las 13 cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, usted va a ver que Pablo siempre le dice, ¿verdad?, a la iglesia, siempre hago memoria de vosotros en mis oraciones y demás. Pero lo interesante es que Pablo está diciendo que me acuerdo de ustedes en oración con gozo. Y algunos han hablado de que Filipenses es la epístola del gozo, ¿verdad? Muchos la conocen así. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Pablo recuerda a esta iglesia en oración con tanta alegría y con tanta satisfacción en el corazón? ¿Por qué será? Saben, yo conozco algunos pastores que no dirían eso de una congregación en la cual han estado. Dirían, yo me acuerdo de ustedes, yo oro por ustedes, pero quizás algunos dirían, no con mucho gozo, porque lo que me tocó vivir allí, la verdad que a veces ni me quiero acordar de las experiencias que pasé en ese lugar. Hay pastores que han tenido, hay líderes que han tenido experiencias difíciles con iglesias y no quiere decir que no oran, pero cuando oran por ellas es, Señor, cambia a aquella gente, transfórmalo. Mira a ver, Señor, ¿qué se puede hacer allí? Hay algunos que han tenido experiencias difíciles, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo les recuerdo a ustedes con gozo, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo lo hace con gozo? Lo dice el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué Pablo experimenta gozo cuando ora por estos hermanos? Pablo dice abiertamente aquí en su carta, porque yo he disfrutado siempre vuestra comunión conmigo, ¿en qué? En el Evangelio, desde el primer día hasta el día de hoy. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Muy importante. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice por vuestra comunión en el Evangelio? Bueno, la palabra comunión que se usa aquí es la palabra que muchos de ustedes conocen en griego, la palabra koinonía, ¿verdad? Que significa participación, significa compañerismo, significa ser parte de. Eso es koinonía. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Reconoce que estos hermanos de Filipo, a los cuales él llama santos en Cristo Jesús, han sido sus compañeros. Han participado con él, han sido parte de su ministerio por la causa del Evangelio. Han tenido esa comunión con él, ¿verdad? En todo momento. Pablo dice, esto no fue un embullo, ¿verdad? Porque hay gente que acompaña muchas veces a sus líderes por un momento. Pero Pablo reconoce que lo de los filipenses no fue un embullo, no fue algo momentáneo, fue un compromiso perenne con él, con la causa del Evangelio. Y podemos ver el entendimiento que tiene esta iglesia y estos hermanos de qué cosa es participar en el Evangelio. Pablo dice, ¿verdad? Vuestra comunión en el Evangelio conmigo, ¿desde cuándo? Desde el primer día. ¿Saben ustedes? El primer día podemos pensar en Lidia, la vendedora de púrpura. Lidia, cuando se convirtió y se bautizó ella con su familia, ¿qué le dijo inmediatamente a Pablo? Considérame digna y ven a posar a mi casa. Óigame, si Pablo había acabado de llegar a esa ciudad y estaba botado allí. Pero desde el primer día,
Dios abre puertas para Pablo y Lidia, que es la primicia allí. Desde ese primer día, Lidia le dio abrigo a Pablo. Y ha pasado el tiempo, y ahora Pablo, ¿a dónde está? Pablo está en la cárcel, en prisiones, y allí todavía Pablo está recibiendo ayuda de los filipenses. Y cuando estaba en Tesalónica, y él reconoce, ¿verdad?, que a través del hermano Epafrodito ustedes me han mandado una y otra vez. Una y otra vez. Pablo dice, ustedes han participado conmigo en la comunión del Evangelio. Desde el principio hasta ahora, ustedes me han apoyado. Y qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es para un pastor, qué importante es para alguien que está en la obra sentir el apoyo y la comunión de los suyos por la causa del Evangelio. Y no quiere decir que no hay problemas, y no quiere decir que no hay dificultades, y que no habrán opiniones encontradas, pero es el entender para quién estamos haciendo esto y qué es lo que estamos haciendo. ¿Quién dijo que en la iglesia no hay oportunidad para la discrepancia? Sí, la hay, siempre la ha habido discrepancias teológicas, de organización, de carácter, de lo que sea. Pero todos aquí estamos llamados a entender qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y eso se pone por encima de todo lo demás. La pregunta aquí es, ¿por qué esta iglesia sigue todavía apoyando a Pablo de esta manera? Bueno, vamos a leer el versículo 6. Dice, estando persuadidos, miren de qué está persuadida esta iglesia, estando persuadidos de esto. Y me gozaba porque Neiki decía, hoy en el devocional mencionaba esto. Y es verdad que el Señor pone las palabras. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué importante es que la iglesia esté persuadida de esto. Que lo que Dios ha comenzado en ti como persona, lo que Dios ha comenzado con nosotros como iglesia, Dios lo perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, Dios estará trabajando contigo. Hasta que Cristo venga, Dios estará trabajando con nosotros como iglesia. Así que estos hermanos se perciben a sí mismos, ¿verdad?, como un producto no terminado. Es triste cuando a veces nosotros nos pensamos que somos un producto terminado. Ya yo estoy bien, ya yo me convertí, yo voy a la iglesia, yo diezmo y ofrendo, yo voy a la clase de escuela dominical y ya, ¿qué más me queda? Déjame decirte que Dios está trabajando contigo. Dios quiere trabajar contigo y trabajará y seguirá perfeccionando, porque si alguno se cree perfecto, no le arriendo las ganancias. Si nosotros como iglesia nos creemos perfectos, la semana pasada estaba en New Jersey compartiendo allá con la iglesia Nazaret y entre otras cosas les comenté algo que ya yo les he dicho muchas veces a ustedes sobre las iglesias acomplejadas, y hablábamos de las iglesias que tienen complejos de superioridad, como la iglesia de la Odisea, que decía lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Tú te crees que eres grande, que te has enriquecido, que tienes de todo, y tú eres pobre, desventurada, ciega, miserable. A veces nos creemos, ¿verdad? Hermanos, nosotros no somos un producto terminado, y eso lo entendían los hermanos en Filipo. Por tanto, la obra en mí continúa. Por tanto, la obra en todos nosotros continúa. Por tanto, la obra de la iglesia continúa. ¿Y por qué no seguir siendo partícipe? ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no continuar? ¿Por qué no seguir? Y eso es lo que dice Pablo. Ustedes todo el tiempo han sido partícipes conmigo del Evangelio. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La obra no acaba. A veces nosotros pensamos que no, ya aquí terminamos, ya esto no se ha acabado. En el versículo 7 y 8, Pablo dice que es justo sentir eso de todos aquellos hermanos, ya que siempre
ha sentido su apoyo en todo momento, en las prisiones y en los momentos que ha tenido que defender el Evangelio. Ellos, al igual que él, han sido participantes entonces de la gracia de Dios. Y eso motiva, dice Pablo, un amor entrañable de parte mía para ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús. Pablo siente un gran amor a ellos y los motiva a seguir orando, ¿verdad? Dice el verso 7, si volvemos, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo dice, es correcto que yo sienta esto por ustedes, mis hermanos, por cuantos tengo donde en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, porque se han estado apoyándome, todos vosotros son conmigo, ¿qué cosa? Participantes conmigo ¿de qué? De la gracia que Dios manifiesta, ¿verdad? En el versículo 8 dice Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿verdad? Y uno de estas personas que hoy en día, perdón, me salté algo aquí, ¿verdad? Quiero ir al versículo 9, perdón. En el verso 9, porque Pablo dice ahora esto, dice, y esto pido en oración. Pablo no solo ora con gozo, pide por estos hermanos en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Vamos a ir ahí por parte, ¿verdad? Miren, ya por lo que dice Pablo, nosotros podemos entender que la iglesia en Filipo era una iglesia amorosa. Pero Pablo dice que ora para que ese amor todavía abunde más, mucho más, para que esto que hace tanto bien no se apague. Abraham y Yanesi nos decían hace un momento que ellos experimentaron el amor de su iglesia a través de las oraciones. Y yo digo, qué bueno, gloria a Dios. ¿Saben qué? Que eso abunde más y más y más en nuestra iglesia. Que eso nunca se apague en nuestra iglesia. Que no se apague. Pero miren lo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Quiero que noten que pide que ese amor vaya acompañado de dos cosas. De ciencia y conocimiento. Sí, porque con esta idea del amor nos han pasado algunos goles, ¿eh? Dios es amor y en nombre del amor, pero Pablo dice aquí, amor que abunde más y más ¿en qué? En ciencia y en conocimiento. La palabra ciencia que usa aquí Pablo es una palabra griega, epinoxis, y traduce como capacidad de reconocer, tener conocimiento, estar familiarizado, ser entendido. O sea, que la iglesia tenga la capacidad siempre de reconocer, tenga conocimiento, que la iglesia esté familiarizada, que la iglesia sea entendida. Y la palabra conocimiento traduce de una palabra un poco más complicada de pronunciar en griego, aisesis, algo así, y significa tener percepción, tener discernimiento, capacidad de captar o de darse cuenta. La iglesia tiene que amar. Y debemos abundar en el amor. Pero Pablo dice que también la iglesia tiene que tener discernimiento, capacidad de captar, capacidad de darse cuenta, conocimiento, reconocer, ser entendidas. Y como les dije, nos han pasado muchos goles, ¿verdad? Hoy en día algunos que pudieran tener una mente liberal, progresista, diría, ¿y para qué? Lo más importante es amar. Y amar sin condiciones, porque le pegan la coletilla, ¿eh? Amar sin condiciones. No necesito eso de tanto discernimiento, ni tanto conocimiento. Amor es amor y punto.
Y lo importante es amar. Y en nombre del amor, como les digo, nos han pasado muchas cosas, ¿verdad? Miren lo que dice Pablo en el versículo 10. Sí, Pablo pide que los hermanos amen, pero que tengan ciencia y conocimiento para que siempre puedan, ¿qué? Aprobar, ¿qué cosa? Tengan ciencia y conocimiento para que aprobéis lo mejor. Porque si no, aprobamos todo en nombre del amor. Y la iglesia tiene que tener discernimiento. La iglesia tiene que ser entendida. La iglesia tiene que darse cuenta, ¿verdad? Es interesante esta palabra aprobar en griego. Significa poner a prueba, comprobar, distinguir. La iglesia tiene que aprender a poner a prueba, tiene que distinguir, tiene que comprobar. Pablo ora que sean una iglesia amorosa, pero una iglesia amorosa que no se traga todo, como hoy pretenden, ¿verdad? La iglesia está llamada a tener ciencia, la iglesia está llamada a tener conocimiento. Y ciencia, no piensen que estamos hablando de laboratorio, ya les dije lo que quería decir la palabra ciencia en griego, ¿verdad? Significa que la iglesia, en nombre del amor, no puede ser hipócrita. La iglesia es columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y la iglesia jamás podrá ser hipócrita en nombre del amor. Lo que está bien, pero lo que está mal, está mal. Y punto. Y punto, ¿verdad? Y dice Pablo, para que aprobéis lo que es mejor, con la finalidad de ¿qué? A fin de que seáis ¿qué? Sinceros e irreprensibles. La iglesia tiene que ser sincera. Y siempre he explicado lo que quiere decir eso, ¿verdad? Las máscaras que se hacían de cera. Y cuando alguien se ponía una máscara, estaba aparentando otra cosa. Sincera, sin máscara. La iglesia tiene que ser sincera. La iglesia está llamada a ser irreprensible para el día en que Cristo vuelva, porque Él se presentó a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, ¿verdad? Y está llamada, como dije, a ser columna y baluarte de la verdad. Y en consecuencias, dice el versículo 11, que entonces esta será una iglesia llena de ¿qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. Una iglesia llena de frutos, porque hay hermanos que están llenos de frutos. La iglesia no se llena de frutos por un solo hermano, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia que obraba, ¿verdad? Así que en este saludo Pablo nos está presentando una iglesia local, y yo quiero hacer mucha fuerza siempre en esto. Así compartí la palabra la semana pasada con los hermanos allá, entendiéndonos como iglesia local, ¿verdad? Pablo presenta una iglesia local con una estructura muy simple, donde conviven los santos de Jesucristo, los hermanos en la fe, ¿verdad? Los que han sido redimidos por el Cordero, y conviven con sus obispos, pastores y con sus diáconos, con sus guías espirituales, y están ocupados en la predicación del Evangelio, en la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nos presenta aquí una iglesia que se entiende a sí mismo en la Escritura y que participa de manera activa y de manera efectiva en la obra del Evangelio. Y hay iglesias que no participan. No participan. Son ellos nada más. O están metidos a veces en algunas estructuras que no es fácil, ¿verdad? Pero nos presenta esta iglesia activa y efectiva en el Evangelio, porque es una iglesia que se entiende a sí misma como que la obra no está terminada. Ni en mí, ni la obra de la iglesia.
ni la obra de la iglesia. La obra de la iglesia no ha sido terminada. La gran comisión no ha cesado. La edificación del cuerpo de Cristo no ha cesado. Eso va a suceder el día que Jesús vuelva por su iglesia. Y para usted terminará el día que usted vaya a la presencia de Dios, si es que Cristo no ha vuelto antes. Por cierto, que el domingo que viene quiero hablar un poco de escatología. Vamos a estar hablando un poquito de escatología la próxima semana acerca del regreso del Señor. Pero nos presenta también Pablo aquí una iglesia que ama, una iglesia que está comprometida, ¿verdad? Una iglesia que tiene ciencia y conocimiento para escoger siempre lo que es mejor. Lo que es mejor. Saben, corren tiempos dificilísimos. Corren tiempos difíciles. Hablando otra vez un poquito de la celebración en la que estuve la semana pasada, 60 años, y había mucha historia, vimos muchas fotos, muchos videos, se contaron testimonios lindos, y es lindo pensar en lo que Dios ha hecho, pero déjenme decirles, no podemos quedarnos ahí. Y así se lo decíamos a la iglesia. Pablo decía, olvidándome de lo que está atrás y extendiéndome a lo que viene por delante. Y les dije, los próximos 60 años van a ser más difíciles que estos 60 primeros. Porque ¿qué viene? ¿Qué desafíos vienen? Pero la iglesia que se entiende a sí mismo, la iglesia que ama, la iglesia que participa, la iglesia que sabe que todavía está en misión, la iglesia que tiene ciencia y conocimiento, siempre podrá escoger lo que es correcto, lo que es mejor, para seguir siendo una iglesia irreprensible, no una iglesia hipócrita, no una iglesia que tenga algo de qué arrepentirse cuando venga su Señor por ella, ¿verdad? Y esa es la finalidad, que todos nosotros estemos preparados para el encuentro con Cristo Jesús o para el regreso de nuestro Señor. Siempre están esas dos famosas preguntas, ¿verdad?, que la gente hace. ¿Y si te mueres ahora, qué pasaría? ¿Y si Cristo viene ahora? Pues para las dos debemos estar preparados, o para la muerte o para el regreso del Señor, siendo parte activa de su iglesia y que podamos presentar frutos de justicia para Dios, ¿verdad? Porque ahí está la gloria y la alabanza de Dios. Jesucristo dijo, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, ¿verdad? Si permanecen en mí y yo en vosotros, seréis mis discípulos y llevaréis frutos para la gloria de Dios Padre. Termino, iglesia, en esta mañana diciéndole, y nosotros, la iglesia de Sweetwater, podremos imitar un poco a la iglesia de Filipo, ¿verdad? ¿Seremos capaces? Nos entendemos como iglesia que estamos todavía en un proceso. Nos entendemos de manera personal con el Señor en que estamos en un proceso, sabiendo, confiando que el que comenzó la obra en nosotros es fiel en completarla. Pero no soy un producto terminado, no somos un producto terminado. Estamos en el proceso y exige constancia. Dios está en misión. Y Pablo se gozaba, ustedes han participado conmigo en la comunión del Evangelio. Yo puedo hacerme eco de esas palabras. Ustedes han participado conmigo en la comunión del Evangelio. Todos podemos hacernos ecos de esas palabras. Participamos juntamente en la comunión del Evangelio. Esa es la iglesia que queremos ser. Y la iglesia que nos queremos proyectar, ¿verdad?, hacia lo que está por delante. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por poder mirar en esta carta, Señor, el ejemplo de estos hermanos allí en Filipo. Una iglesia estructurada de una manera simple, como lo establece el Nuevo Testamento. Un grupo de santos en Cristo Jesús, los hermanos que vivían en comunión con sus obispos, pastores y sus diáconos, Señor. Y hacían sencillamente la obra del Evangelio. Pero Pablo se goza en estos hermanos por la manera en que ellos lo hacían,
Pablo dice que oraba por ellos con gozo en su corazón, porque ellos habían entendido que no eran una obra completa, que Dios seguía perfeccionándolos a ellos de manera personal y como cuerpo de Cristo. Y por eso no paraban, no cesaban. Y Pablo reconoce que estos hermanos le apoyaron a él en la comunión del Evangelio. Fueron parte con él siempre en la comunión del Evangelio, en la predicación, en la defensa del Evangelio, desde el primer día, desde aquella mujer que se llamaba Lidia, hasta el día en que Pablo escribe esta carta, estando en prisión. Pablo reconoce: ustedes no han dejado de participar conmigo en el Evangelio. Que no dejemos nunca como iglesia, como hermanos, como santos en Cristo Jesús, de participar